Y en esta mañana de sábado quiero saludar a la profesora Rocío del Pilar Méndez. Ella es doctorante de la Universidad Pedagógica Nacional y docente de Ciencias Sociales del Colegio Ricardo González de Subachoque, Cundinamarca. Profe Rocío, muy buenos días. Buenos días, Armando, y a toda la audiencia de Encuentros Pedagógicos. Muchas gracias por acompañarnos. Hay una experiencia que usted ha implementado a raíz de esta situación de cuarentena y aislamiento. Derecho a la educación en pandemia, los maestros y maestras y emisoras comunitarias ante la desconectividad rural. Cuéntenos cómo ha sido esa experiencia. Sí, señor. Hoy quiero compartir con ustedes una experiencia a partir de la radio comunitaria y tengo un pequeño texto para compartir con ustedes a partir de esa reflexión. Bueno, entonces les comento que para mí la radio, así como otros medios de comunicación e información, es una herramienta, un recurso en el ámbito educativo, pues la relación directa que supone la educación es irreemplazable. En las actuales circunstancias, a los docentes nos ha sido necesario recurrir a diferentes estrategias y a medios inusuales, al menos en el contexto de la presencialidad en las instituciones públicas. Esto le suma un mayor grado de incertidumbre y contingencia a la relación educativa, ya que de por sí tiene un sinnúmero de aspectos que escapan a la planeación, a la premeditación, pues se trata de la constante construcción del vínculo social. En este momento que ya estamos acostumbrándonos a ejercer nuestras labores de enseñanza de esta manera, llega un punto en que nos sentimos sumisos ante las frecuentes videollamadas o videoconferencias, que ahora resultan ser más que un puente con la comunidad educativa y se toman como una estrategia de verificación de nuestro cumplimiento laboral, a sabiendas que su uso resulta inequitativo si consideramos la brecha de conectividad, que si en lo urbano y más aún en las grandes ciudades es bastante amplia, en la ruralidad se hace mucho más evidente. En el artículo Virtualización de la educación en Sudamérica frente a la pandemia COVID-19, Jacqueline Dávalos y Juan Camilo Forero se cuestionan acerca de cuál es el alcance de estas medidas educativas, considerando que la mayor parte de la población sudamericana se ubica en el sector rural y las dificultades de conectividad son bastante graves. Los autores advierten que en muchos lugares del área rural el acceso a Internet no es posible, pues ni siquiera hay garantía del servicio eléctrico. En países como Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Venezuela y Brasil han recurrido a la radio nacional, ya sea con la retransmisión de los audios sacados de videos o de materiales de educación radial de iniciativas no estatales. Sin embargo, no es sencillo hallar en todos los municipios este valioso medio de comunicación, ni su existencia conlleva una cobertura plena. Por razones técnicas, la señal no alcanza a llegar a todos los rincones de la ruralidad dispersa y más aún en medio de una variopinta geografía. Otra de las razones es de tipo generacional. Los niños y jóvenes en edad escolar parecen no estar familiarizados con la radio y mucho menos para fines educativos. Ahora, si con las redes sociales y demás recursos en Internet es necesario reflexionar con los estudiantes acerca de su uso adecuado y responsable para las actividades académicas, en mi experiencia con la radio recurro a piezas comunicativas diseñadas por mi hermana, tanto para extenderle la invitación a las franjas de transmisión en vivo de la clase, hasta para brindarles orientaciones acerca de cómo sintonizar la emisora, pues asocian la señal con el dispositivo, llegando a creer que si no tienen un aparato de radio, no se puede acceder a la señal, o que deben ingresar a un sitio en Internet para escucharla. Por ello les indico que en los celulares también hay una aplicación de radio, que se requieren los audífonos para sintonizarla, e incluso que desde allí se pueden grabar audios. Lo que yo también hago en particular como podcast instruccionales de las guías para cada semana, y se los comparto en el grupo de WhatsApp. Un tercer aspecto que atraviesa el contexto educativo en cualquier escenario es la responsabilidad y la disciplina. En este caso implica sentirse convocado a sintonizar la emisora, estar atento junto al dispositivo, disponer de un espacio adecuado, tener a mano los materiales necesarios, ejercitar la escucha activa, que es tan difícil,
y estar en disposición para este momento de enseñanza, porque si como en el aula, así como en el aula no se trata de cualquier aprendizaje, sino de aquel que es posible porque existe un enseñante. Y eso es precisamente lo que no podemos perder de vista, más aún en estos momentos en los que circulan de nuevo esas posturas amenazantes sobre la escuela y sobre el ejercicio docente, acerca del carácter prescindible de sus prácticas educativas. Como lo ha notado la gran mayoría de familias, la enseñanza de tipo académico, por denominarla de alguna manera, implica diferentes disposiciones que podríamos resumir en una palabra cotidiana: paciencia, y sus allegadas como dedicación y constancia. Enseñar no es nada fácil, y lo digo más aún como profesional no licenciada que se encuentra ejerciendo esta labor desde hace apenas 5 años. Como se comentaba en una reciente charla de ACPO acerca de la trayectoria de las escuelas radiofónicas en Colombia, es necesaria la convergencia de medios para intentar llegar a la mayor cantidad de estudiantes, para proponer diferentes actividades y tener a disposición diversos recursos, con el fin de solventar de alguna manera la imposibilidad de un encuentro físico en la relación educativa, así como el acceso inequitativo a la conectividad. Me parece algo paradójico, pero resulta que WhatsApp puede llegar a ser más democrático que incluso la radio, pues su uso se ha generalizado. Y si en algún momento no hay conectividad, cuando se logra se recupera la información y se puede almacenar, así sea de manera asincrónica. También se logra cierta interacción con las restricciones de los medios electrónicos, que en las actuales circunstancias son momentos muy valiosos para propiciar ciertas dinámicas de intercambio de información, de opiniones, puntos de vista y reflexiones. Intentar un análisis acerca de algún tema o referente en común, como lo es el mismo hecho que la mayoría de niños y jóvenes en edad escolar alrededor del mundo se encuentran en situaciones similares. Por supuesto, valgan las particularidades del contexto. Al tener la oportunidad de transmitir la clase en vivo, es un espacio único de comunicación con los estudiantes. Puede que ya me esté afectando el encierro, pero en ocasiones es algo mágico y hasta llego a imaginarme sus rostros y sus voces. En principio la comunicación fue individual con los estudiantes que se comunicaban conmigo durante la clase y me realizaban algunos comentarios, respondían preguntas, compartían parte de su trabajo y desarrollaban ejercicios sencillos como acrósticos con palabras clave. En las últimas semanas creé un grupo dedicado a la asignatura de Ciencias Sociales para compartir información, material y en estos momentos de clase tener espacios que se abre la participación de acuerdo con una pregunta, el análisis de una infografía para compartir imágenes acerca de un tema particular y hacer ejercicios de escritura como cadáver exquisito. Hasta el momento es una experiencia que valoran de manera positiva aquellos estudiantes que ya son fieles oyentes. Del material que recibo como evidencia, selecciono con diferentes criterios algunos trabajos de los estudiantes para socializarlo, de acuerdo con las observaciones correspondientes al proceso educativo. Y es que considero que si bien estamos viviendo un momento histórico, el cual debemos aprovechar como oportunidad educativa, también es necesario seguir adelante con los propósitos correspondientes a los respectivos ámbitos del conocimiento. Se pueden hacer interrelaciones muy productivas entre la particularidad vivida y el saber con el que estamos trabajando. En esta experiencia también resalto el hecho de que aquellos estudiantes con un desempeño destacado en la presencialidad, la mayoría sí lo siguen manifestando en esta enseñanza remota de emergencia, lo que asumo como un indicador de responsabilidad y disciplina frente a su formación, lo cual, como decía antes, son aspectos cruciales en el ámbito educativo. En reconocimiento de cómo lo emocional nos atraviesa, en algunos momentos se me quiebra la voz y soy reiterativa con ciertas frases, tratando de darnos ánimo para continuar a pesar de las circunstancias. Desde el año pasado, con mi compañero Juan Camilo Forero, iniciamos un proyecto de programa radial. Para mí es un medio bastante atractivo, algo nostálgico y romántico, pero en estos momentos ha cobrado una importancia inconmensurable en mi labor educativa. Pero me cuestiono, si existiera una real conectividad, que además de ser ideal,
es lo justo, más aún en estos momentos. ¿Será que yo hubiera tenido en cuenta este medio de comunicación? Una incertidumbre más que se suma a mi ejercicio docente, en medio de un mar de incertidumbres en este episodio histórico de nuestro recorrido como humanidad. Profe, pues la experiencia de por sí es muy gratificante y en ese texto, digamos, cuenta lo que ha sido esa experiencia con los podcasts y la radio. ¿Ya en Subachoque han tenido alguna experiencia directa realmente con radio en FM o AM o solo están manejando podcasts? Es transmisión en vivo. Es transmisión en vivo de la clase, lunes, miércoles y viernes, 1 hora en esos días. Y lo que yo hago es aprovechar y grabar algunos podcasts para enviarlos por WhatsApp, pero la mayor experiencia es esa transmisión en vivo. Listo, profe, pues muy enriquecedora esa experiencia y ahí vemos todos los talentos y la creatividad de los maestros en toda Colombia que recurren, digamos, en este caso de la radio, que ha sido el mejor medio y, digamos, el medio masivo de comunicación que permanece a pesar de las dificultades. Así es. Muchas gracias, profe Rocío, le agradecemos y ahí quedamos pendientes.